¿Qué tal? Muy buenas tardes, Latinoamérica. Un gusto poder estar aquí en DNews en vivo desde la capital de los ecuatorianos en una entrevista muy importante con la señora Canciller de la República, Gabriela Sommerfield, con quien vamos a pasar revista de varios temas coyunturales, pero también del acontecer internacional y de la diplomacia ecuatoriana. Señora Canciller, primero un placer poderla tener aquí en DNews. Hablar a Latinoamérica a propósito del Ecuador, que está teniendo una incidencia bastante importante en el mundo internacional, liderando la CAN ahora y también incorporándose, entiendo, al Consejo Internacional de Derechos Humanos. Bueno, muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto enorme poder compartir este espacio con toda la gente que nos escucha en Latinoamérica. Como usted bien ha dicho, el Ecuador recibe la presidencia pro tempore el día 30 de septiembre de la Comunidad Andina, lo cual es una responsabilidad bastante importante para llevar a cabo durante los próximos 12 meses programas que fortalezcan diferentes aspectos en los países miembros de la Comunidad Andina. Por otro lado, el Ecuador durante este mes ha sido electo como miembro para la OASI, para el Consejo de la Aviación Civil, que regula la aviación civil a nivel global. Y esta semana recibimos la grata noticia de ser parte de los países que se renuevan parcialmente para ser parte del Comité de Derechos Humanos, lo cual le pone al Ecuador en una posición importante donde va a tener que colaborar en conjunto con países diversos de diferentes continentes y regiones en temas que son sensibles, sobre todo el día de hoy, donde las relaciones internacionales están altamente movidas e intensas. Voy a profundizar al respecto de esto más adelante, pero quiero comenzar con lo que está pasando en el mundo. Ecuador ha sido un aliado muy importante de Israel y en este momento hay un proceso histórico de por medio impulsado por el presidente Donald Trump. En este sentido, ¿cómo reacciona Ecuador y cómo usted vislumbra que por fin esa parte del mundo llegue a tener paz? Y nuevamente es importante lo que acaba de suceder esta semana en la región del Medio Oriente tras la firma de la fase 1 del acuerdo de paz para esa región. El Ecuador siempre mantuvo la misma postura, una postura firme, rechazando todo acto terrorista, especialmente el perpetrado el 7 de octubre contra la población civil en Israel. Nosotros también demandábamos el retorno y el regreso de todas aquellas personas que fueron secuestrados y fueron rehenes, muchos de ellos ya sin vida el día de hoy, pero muchos maravillosamente han regresado a sus familias esta semana gracias al liderazgo y a la gestión que ha hecho Estados Unidos, llevando adelante las negociaciones en conjunto con otros países, incluso de la misma región, como puede ser Turquía o Qatar. Esto es algo bueno no solamente para la región del Medio Oriente, sino para la paz global. Es un avance importante. Esperamos que las siguientes fases del acuerdo de paz puedan llegar a implementarse sin problemas de alguno y que la primera fase concluya con éxito. A propósito de esto, ¿cuál es la postura diplomática del Ecuador en este momento en el mundo? Hemos visto claridad al respecto del tema de Israel, también censurando la dictadura en Venezuela, en concordancia con Estados Unidos en este momento en donde hay tensión en el Caribe. ¿Cómo está ubicado el Ecuador en este sentido? Ecuador cree y promueve la democracia y el Estado de Derecho en los países latinoamericanos, tal como están en algunos documentos de los cuales el gobierno ecuatoriano o el Estado ecuatoriano es signatario. Nosotros tenemos que defender también la democracia. El acto más sublime es la expresión del pueblo y la expresión del pueblo expresada en las urnas, cuando se eligen a las siguientes autoridades para que deben el rumbo de un país de una u otra forma. En ese contexto, nosotros hemos reconocido al presidente Edmundo González como el legítimo presidente de la República de Venezuela y hemos rechazado de forma contundente y permanente, consistente, el que no se entregue por parte del régimen que actualmente está vigente en Venezuela
al presidente González, Edmundo González, ya el poder para que pueda llevar a cabo lo que los venezolanos decidieron en las urnas meses atrás. Bien, usted estuvo presente en la reunión general de las Naciones Unidas y desde ahí envió un mensaje al mundo sobre la importancia de que el Ecuador coordine con el mundo entero la lucha contra el crimen organizado. En este sentido, aterrizo mi pregunta sobre la alianza con los Estados Unidos, la importancia y también si nos puede anunciar qué características tiene la visita de la secretaria de Seguridad Nancy Noem próximamente al Ecuador. El Ecuador, durante su participación como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya cuando el presidente presidió una de las sesiones en el mes de diciembre del 2024, planteó al Consejo de Seguridad, a los países miembros de la ONU, que había la necesidad de incluir a la delincuencia organizada transnacional como una de las principales amenazas para la paz y seguridad global. Vemos hoy, según las estadísticas, que hay más muertes violentas en los diferentes países justamente por la delincuencia organizada transnacional y las consecuencias que tiene en los diferentes estados que un conflicto armado internacional pueda generar el día de hoy en número de muertes violentas. Entonces, siendo así, nosotros hemos sido consistentes nuevamente en la participación de la última semana de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ecuador expresó nuevamente y ratificó su posición de que el crimen organizado transnacional tiene que ser incluido como la principal amenaza a la paz y seguridad del planeta dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por otro lado, también hemos dicho que la normativa que está alrededor de los principios de la Carta de Naciones Unidas tiene que ser adaptada, tiene que ser renovada y tiene que responder a la necesidad de los problemas que el día de hoy tiene el mundo y de lo que se proyecta en un futuro y que no puede seguir respondiendo a realidades que eran presentes y eran vigentes 80 años atrás. ¿Cuál es la característica de la visita de la secretaria de Seguridad Nancy Noem? ¿Qué es Homeland Security para diferenciar ante muchos sectores que decían que ya iban a venir bases extranjeras militares al Ecuador? Bueno, nosotros mantenemos una cooperación bastante importante e intensa con Estados Unidos, es nuestro principal país cooperante en diferentes temas, nuestro principal socio comercial, y en ese sentido la visita de la secretaria Noem que se produjo meses atrás ha sido muy importante, pues se ha hablado temas de la seguridad, no solamente del Ecuador, sino hemisféricas, y en ese marco es importante fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas del orden, hablamos de las Fuerzas Armadas, de la policía, a través de un ejercicio de cooperación llevándoles a otros niveles que el día de hoy Ecuador no mantiene. Para que esto suceda, primero el pueblo ecuatoriano tiene que expresarse. Hay una consulta popular el día 16 de noviembre, donde el Ecuador deberá decidir si queremos reforzar nuestras capacidades en materia de seguridad para poder enfrentar todos los retos y realidad que el país vive el día de hoy en temas de inseguridad, violencia y narcotráfico, minería ilegal y otras actividades ilícitas. Una vez que se tenga esta respuesta, que se sepa cuál es la expresión soberana de los ciudadanos ecuatorianos, podemos avanzar en otro tipo de acuerdos con, por ejemplo, Estados Unidos, como ya se ha venido hablando. Usted ha conversado con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Si es que eso llega a darse, si el Ecuador dice sí el próximo 16 de noviembre, ¿hay la intención de Estados Unidos de poder colaborar e instalar una base militar acá en el Ecuador y con qué características? Hay la voluntad de ambos estados de devolver la seguridad hemisférica al continente americano. En ese sentido, por supuesto, que se tendrán las conversaciones necesarias para determinar el marco de acción de un posible acuerdo de cooperación sobre este tema. Hay algunos anuncios importantes, señora canciller, de dignidades internacionales que próximamente llegarán al Ecuador. ¿Nos podría, por favor, decir quiénes vendrán?
Hemos recibido la visita del canciller peruano la semana pasada para mantener la reunión de la Comisión de Vecindad previo al encuentro presidencial del presidente del Ecuador y de Perú. Estamos definiendo la fecha que a más tardar se dará en el mes de noviembre. Esperamos que se dé en los próximos días, 2 semanas. Tenemos la visita del canciller de Panamá. Con el canciller de Panamá justamente vamos a tener una reunión de consultas políticas para delinear el marco de la cooperación bilateral en diferentes materias. Entre las más importantes hoy está una cooperación en materia comercial a través de diferentes instrumentos que han planteado y han solicitado los actores privados de ambos países, y hay la voluntad política de las máximas autoridades de ir adelante con esto. Tenemos la visita del canciller secretario de Estado de la India. Esta visita se dará en los próximos 15 días para anunciar el fortalecimiento de nuestras relaciones con la apertura de una embajada de la India en el Ecuador. Tenemos también la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos al Ecuador, quien mantendrá una visita de trabajo, de cordialidad al presidente Noboa. Habrán otras visitas de trabajo con diferentes autoridades, tanto del gabinete ministerial como puede ser la Asamblea Nacional u otras instituciones del Estado ecuatoriano. Todo esto va a pasar en los próximos 15 días. Hay una actividad bastante importante en la cartera de Relaciones Internacionales porque hemos querido retomar de una forma muy activa espacios que el Ecuador debe liderar a nivel internacional, y también queremos estrechar las relaciones para poder cumplir con los objetivos que tiene planteado el presidente Noboa en su gobierno, que son devolver la seguridad y velar por la seguridad de los ecuatorianos, pero también mirar y crear oportunidades para poder tener un desarrollo económico y social mucho más eficiente y oportuno para los ecuatorianos también. Y a propósito de esto, quiero hablar de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones. Ecuador recibió la presidencia pro tempore. ¿Qué es la CAN? Primero, para que nuestro auditorio sepa, y la importancia de los ejes de acción que va a tener el Ecuador, porque es fundamental con Colombia, con el Perú, conversar sobre grandes temas, sobre todo los que ustedes han propuesto en materia de seguridad, ya que el tema de la minería ilegal que ahora estamos viendo tiene una repercusión no solo en el Ecuador, sino transnacional, requiere de esa colaboración de los países que conforman la Comunidad Andina. La Comunidad Andina, CAN, es un organismo multilateral subregional, es decir, está enfocado en la subregión andina y comprenden a los países de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador. Tenemos algunos países observadores, tenemos otros países que ya son miembros y que se adscriben a diferentes capítulos de gestión o trabajo, como puede ser en la última reunión de cancilleres, que se suma Chile a todo lo que es el capítulo energético, generación, transmisión. ¿Qué hace la CAN y por qué es tan importante? Porque se tratan sobre los desafíos que tiene la región, desafíos que cruzan nuestras fronteras, que no reconocen fronteras, que están presentes en toda nuestra subregión, y ante esos desafíos tenemos que tener acuerdos comunes para poder llevarlos, sobrepasarlos, dar soluciones, crear oportunidades, facilitar el comercio, facilitar el tránsito de personas, facilitar la conectividad. La integración comercial es importante, la integración energética, y entre esos muchos otros capítulos. Un capítulo muy importante y vigente es el que se establece el año pasado, en el 2024, el primer trimestre, con el Plan de Acción Resolutivo, que es producto del decreto ejecutivo que el presidente Noboa saca en el Ecuador cuando declara un conflicto armado interno, producto de aquello donde se reconoce que tenemos grupos de delincuencia organizada transnacional, de crimen organizado transnacional, que
se crea este programa de acción resolutivo que tiene varios capítulos, 13 capítulos, que son copresididos, con varias mesas de trabajo que son presididos o copresididos por uno de los 4 países miembros de la comunidad andina, y tienen que ver justamente cómo vamos a solucionar, cómo nos vamos a organizar para poder dar respuesta a problemas que no son de competencia única del Ecuador, sino que son competencia de nuestra subregión. Asimismo, como países organizados, podemos acceder a otro tipo de instrumentos que diferentes organismos multilaterales nos pueden extender, como es la ONUD. Cuando la CAN se presentó este año en Viena, en la conferencia de estupefacientes, firmamos un acuerdo con la ONU para recibir apoyo en materia de seguridad frente a una realidad que el día de hoy vive la subregión andina. Bien. Para ir finalizando, señora canciller, quiero su mensaje al respecto de lo que está viviendo el Ecuador. Tenemos un paro nacional que ha durado 23 días. Por otra parte, hoy atentados terroristas en Guayaquil, en distintas partes del Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre a la interna cuando el gobierno trata de posicionar una visión diferente, ha dicho el nuevo país, frente a esto que estamos viendo, estas olas de terror y además sectores que se encuentran insatisfechos? El presidente Noboa recibe un país con dificultades serias económicas, con un país que no crecía económicamente, un país con grandes desafíos en materia de seguridad, con violencia, con territorios que no estaban, y tengo que reconocer, bajo el control del Estado ecuatoriano, y tenemos el privilegio, los ecuatorianos, de contar con un presidente que con alta conciencia, alta responsabilidad, sentido cívico y respondiendo a la confianza que los ecuatorianos le entregaron en urnas, decide dar cara, poner nombre y apellido, reconocer los problemas que tiene el Ecuador y empezar a enfrentarlos con apoyo de la comunidad internacional. Los problemas que aquejan al Ecuador, que principalmente son de narcotráfico, de tráfico de armas, de minería ilegal, no responden a intereses ecuatorianos únicamente, sino que responden a intereses que van más allá de nuestras fronteras, van más allá de nuestra subregión, región, cruza océanos y llega a otros continentes también. Y en ese sentido, convoca a la comunidad internacional con el sentido de corresponsabilidad a que juntos podamos poner solución y controlar a los problemas que aquejan la vida misma y la vida diaria de los ecuatorianos. Tenemos un presidente responsable, tenemos un presidente que ha dicho basta. El Ecuador no puede vivir bajo terror, bajo miedo, bajo violencia, y por supuesto que cuando se enfrenta a este tipo de problemas que son profundos, que han tenido muchos años de gestación, la respuesta de la inconformidad de algunos se dejan sentir con lo que mejor saben hacer, la violencia y el terrorismo. Bien, usted ha sido quizás de las funcionarias que se mantiene desde que el presidente asumió el poder. La única, me parece, porque han existido cambios, pero desde que el presidente asumió la presidencia se ha mantenido ese rostro en la diplomacia ecuatoriana. ¿Continuará usted o cree que ya está cumpliendo una etapa dentro de este proceso y obviamente dedicarse a la familia? La respuesta no la tengo yo, la respuesta la tiene el señor presidente, quien goza de mi confianza, así como yo gozo de la confianza del señor presidente. Él, como el máximo líder en este momento en la política ecuatoriana, en el gobierno ecuatoriano, es quien tiene esa respuesta. Mientras el señor presidente sienta que necesita de mi apoyo y de mi gestión, mientras el Ecuador esté junto al presidente Noboa y le apoye en el rumbo que ha tomado el Ecuador, que es enfrentar cara a cara los problemas, para a estos problemas profundos dar soluciones profundas, pues aquí estaremos. Gracias, señora canciller, estaremos junto a usted.
cuando así lo merite la noticia. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí tienen ustedes la entrevista acá en exclusiva con DNews, con la Canciller de la República, revisando todo lo que está pasando en el mundo y cuál es el papel del Ecuador en esa coyuntura. Nos esperan importantes retos. El 16 de noviembre, una consulta popular en donde hay una gran apuesta por parte del gobierno nacional para refundar el país. Veremos qué es lo que pasa. Ustedes siguen con más de la programación de DNews.